Buenos días. La primera doctora en comenzar el congreso es graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la residencia en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, donde se especializó en endocrinología pediátrica. En su haber tiene varias publicaciones y un máster en urgencias pediátricas por la Universidad Católica de Valencia. En la actualidad presta servicio en el Hospital Universitario de Sanitas La Moraleja de Madrid como pediatra y como endocrina pediátrica. Con su cercanía, amabilidad, profesionalidad, dedicación y empeño, nos viene a compartir su experiencia sobre la aproximación a la displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright. Es un honor para mí presentar a la doctora Irene Tarjuelo. Muchísimas gracias. Como ya ha dicho Carolina, yo soy endocrino pediatra, ¿vale? Y me formé en La Paz y ahora trabajo en el Hospital de Sanitas La Moraleja, ¿vale? Primero, muchísimas gracias a vosotros, a Nerea, por ponerse en contacto conmigo y darme esta oportunidad de hablaros un poquito de un síndrome que, bueno, una enfermedad que es bastante desconocida, que de hecho yo decía, voy a dar una charla sobre esto y se los decía a mis compañeros médicos y todos como, me suena, pero ¿qué era eso? ¿Qué es? ¿Qué? Y digo, jolín, pues es verdad que la gente no debe conocerlo. Yo he tenido la oportunidad, como le decía Nerea también, no soy experta, ¿vale? Porque para ser experto en esto tienes que trabajar en unos sitios muy concretos, porque es donde centran a los pacientes y allí pues sacan conclusiones. Pero como es una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, pues tienen que coger de muchos sitios. Entonces yo experta no soy. Le decía a Nerea que yo soy una interesada en el tema, una persona que ha leído mucho, que por cuestiones que me ha tocado, o en un caso concreto que yo he tenido el honor de llevar, ¿vale? Que para mí ha sido un honor, pues me he tenido que formar y ponerme las pilas, como yo digo, ¿vale? Entonces, me han invitado sobre todo para hablaros un poco de la aproximación. No me voy a meter en tratamientos, ¿vale? Como he dicho, soy pediatra, soy endocrino pediatra, entonces, en cuanto a tratamientos, sobre todo domino la parte de trastornos endocrinos en la infancia, ¿vale? Pero os voy a hablar un poquito del origen, de por qué me pasa esto y por qué estos síntomas, ¿vale? Otra cosa, sí que es la primera vez que me dirijo a pacientes. Yo hablo normalmente en congresos médicos, ¿vale? Entonces, lo he hecho sencillo, pero si hay algo que no entendéis, me paráis, lo explico de otra manera. Si las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Para que lo suelto todo y luego ya preguntáis si tenéis dudas, ¿vale? Cuando me dijeron que tenía que dar la charla, digo, bueno, ¿cómo lo organizo? ¿Por dónde empiezo? Pues dije, por el principio, vamos a empezar por el origen. Es verdad que Nerea me dijo sobre la displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright. Yo lo primero que le dije es como, yo experta en McCune-Albright, o sea, experta, yo conozco el de síndrome de McCune-Albright, displasia solo, no sé si podré... Y me dijo, es lo mismo, tiene el mismo origen. Y yo dije, tiene toda la razón. Entonces, ahora que, pues eso, para mí ha quedado claro, quiero dejároslo claro también a vosotros, ¿vale? La displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright son dos expresiones clínicas, ¿vale? De la misma enfermedad, de una misma cosa, que tienen el mismo origen, ¿vale? ¿Y cuál es el origen? Vale, el origen es una mutación postigótica en el gen GNAS, ¿vale? Que codifica para una proteína, bueno, ahí ya no me meto, en mosaicismo. Como esto es rarísimo y suena muy raro, la voy a explicar poquito a poco, ¿vale? Esta es de las más raras que traigo, ¿vale? La diapositiva más extraña, ¿vale? Entonces, solo quiero que sepáis que esto de aquí es como la membrana de una célula, ¿vale? Es la barrera para que las cosas entren y pasen dentro de la célula. ¿Qué pasa? Que normalmente en nuestro cuerpo, para hacer cualquier cosa a esa célula, necesita un estímulo, necesita que al receptor se le una algo que le dé una orden. Ya una vez que recibe la orden, gracias a determinadas proteínas, tal como la G-alfa, produce un efecto, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se muta en la proteína G-alfa o la mutación en el GNAS, ¿vale? Pues que, como yo digo así en resumen, las células se vuelven locas, se activan cuando no deben y producen cosas cuando no tienen que hacerlo, ¿vale? Eso en resumen. Y ahora, dependiendo de qué tipo de célula esté afectada, se produce una expresión clínica u otra, ¿vale?
Ahora vamos a lo de la mutación en mosaico. ¿Qué quiere decir que es en mosaico? Pues que, bueno, primero, poscigótica. Se forma el cigoto y después de eso es cuando se produce la mutación. ¿Y qué quiere decir que es en mosaico? En mosaico es que no todas las células están afectadas, ¿vale? Se produce, dependiendo de cuándo se produzca, afectará a un tipo de células y a una cantidad de células distinta, ¿vale? Y en general vamos a tener pues una persona que tiene algunas células afectadas y otras no, ¿vale? De ahí que con una misma mutación tengamos muchísimas expresiones clínicas y muchísima variabilidad en los síntomas que puede tener cada persona con lo mismo, el mismo origen, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el óvulo, del óvulo se fertiliza y produce el cigoto, y ese cigoto, que inicialmente es una sola célula, se va dividiendo poquito a poco y va produciendo cada vez más células. Si nuestra mutación ocurre cuando hay muy poquitas células, pues como de esa célula va a derivar una gran cantidad de células, pues entonces va a tener más afectación. Es decir, cuanto más tardía sea la mutación, menos células va a afectar y por lo tanto menos síntomas van a tener, ¿vale? ¿Qué células suele afectar? Células óseas, células de la piel, células del sistema endocrino y luego en general podría afectar a muchas otras, ¿vale? Pero las frecuentes son esas 3 tipos de células que hemos hablado. Voy a ir poquito a poco. Voy a contaros qué pasa dependiendo de a qué células afecte, ¿vale? Si nos afecta a las células óseas, lo que tenemos como enfermedad se llama displasia fibrosa, ¿vale? ¿Qué pasa en la displasia fibrosa? Pues como hemos dicho que cuando esa proteína está activada, la célula hace cosas que no debería, digamos que tenemos células óseas que en vez de tener un tejido óseo normal, lo recambian por un tejido fibroso, que es más débil en general, ¿vale? Esto en una radiografía se ve como nosotros lo llamamos en vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, ¿vale? Es un patrón claro y eso es lo que hace que os diagnostiquen, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Pues depende del momento en el que se haya producido la mutación, puede haber un solo hueso afectado o puede afectar a varios huesos, ¿vale? Y dentro del mismo hueso a distintas zonas. Cuando se afecta un solo hueso se llama displasia fibrosa monostótica. Cuando se afecta más de uno, displasia fibrosa poliostótica. Luego, estas lesiones lo típico es que empiecen a aparecer antes de los 10 años. Es algo que no tarda mucho en dar la cara. Y es raro que aparezcan nuevas después de los 15 años. ¿Vale? O sea que más o menos a los 15 se puede saber cuál es la afectación que va a tener una persona a lo largo de su vida, ¿vale? Una prueba que viene muy bien para saber cuál es la extensión y que es importante hacerla es la gammagrafía ósea, ¿vale? La gammagrafía ósea es esta imagen que tenéis aquí, ¿vale? Que lo que hace... No radia mucho, que a veces la gente dice, uy, esto, medicina nuclear, esto suena a bomba. No, la gammagrafía ósea tiene una pequeña radiación que nos sirve porque las células marcadas se depositan en el hueso afectado. Entonces, cuando nosotros hacemos una por encima de los 15 años, podemos tener como la idea de la afectación global que tiene esa persona, ¿vale? Y nos marca en qué huesos están afectados. Puede afectar a cualquier hueso, ¿vale? Lo más frecuente es el cráneo, las costillas y los huesos largos. Y en muchas ocasiones, como nos pasa en casi todas las afectaciones, suelen tener tendencia a afectar a solo una mitad del cuerpo, ¿vale? Es bastante frecuente. No sabemos por qué. Bueno, tiene que ver con el origen de la mutación, pero a veces es como en mi cuerpo y luego una en otro lado. No sabemos exactamente. Y luego la presentación es muy variable, ¿vale? Pueden ser lesiones pequeñas y asintomáticas. Imaginaros que una persona tiene una displasia fibrosa en un solo hueso, con una lesión muy chiquitita y que no le da síntomas. Pues esa persona seguro que no está diagnosticada y también tiene lo mismo, ¿vale? O sea que se puede depende de la variabilidad a unos síntomas u otros, y una afectación u otra. Luego, el hueso, como hemos dicho, es un hueso fibroso que es más frágil.
¿Y qué pasa? Pues puede dar fracturas que en otra persona por ese impacto no produciría una fractura, pero que con ese hueso fibroso que está más frágil sí que da fractura, ¿vale? Puede tener deformidades, puede presentar alteraciones de la marcha en función de lo que tengan y rigidez articular y afectación de nervios periféricos. Eso lo voy a aclarar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, como síntomas, por la displasia fibrosa tenemos las deformidades, todo viene pues, por el crecimiento del hueso, la fragilidad ósea y a veces producen dolor óseo, ¿vale? El dolor es más frecuente, o sea, es menos frecuente en la infancia y puede ir aumentando a lo largo de la vida, ¿vale? Luego, en el hueso nos pueden aparecer una cosa que se llaman quistes óseos aneurismáticos. Son más frecuentes en este tipo de hueso alterado. Es un quistecito que crece bastante rápido y que puede deformar. Pero bueno, hay que estar atentos a que se produzca, pero tampoco son tan frecuentes. Y en raras ocasiones, es lo que os decía de los nervios periféricos, ¿vale? Pueden tener ceguera y sordera. Es raro, ¿vale? No os asustéis. En general, la displasia fibrosa del cráneo, aunque rodee el nervio y parezca que eso tiene que estar afectado sí o sí, es rarísimo. Se da más si se asocia a una hipersecreción de hormona de crecimiento, ¿vale? Que sí que ahí ya hace crecer más la displasia fibrosa y puede comprimir el nervio, ¿vale? O que asocia un quiste neurismático que, como ya hemos dicho, produce como un crecimiento muy rápido. Y luego, neoplasia maligna, también es muy raro, no os asustéis. Eso casi nunca suele pasar. Lo que quiero que quede muy claro es que hay que evitar la radioterapia, porque cuando se ha visto que eso pasa es con antecedentes de tratamientos con radioterapia, ¿vale? El tratamiento de la displasia fibrosa. No es mi campo, la traumatología, pero en general lo que hay que hacer es evitar deportes de contactos, porque ya hemos dicho que es un hueso frágil, ¿vale? Tratamiento cuando hay deformidades o fracturas y tratamiento del dolor, que en general esto alguna vez sí que yo lo he visto poner, son los bifosfonatos los que ayudan un poco, ¿vale? Creo que luego tenéis a un traumatólogo, una traumatóloga, que esto mucho mejor que yo, ¿vale? Vale, eso es cuando nuestra mutación nos ha afectado a las células del hueso. ¿Qué pasa si esta mutación afecta a las células de las que va a derivar la piel? Pues como ya hemos dicho, las células de la piel en este caso se vuelven locas, se empiezan a activar cuando no deben. ¿Y qué produce una célula de la piel? La célula de la piel produce melanina. La melanina nos da ese color más oscuro. Cuanta más melanina, más oscuro. Entonces, las células que producen esta melanina pues se vuelven más marrones, color café con leche, que nos habréis oído decir, ¿vale? Y en principio suelen tener una distribución también normalmente en una mitad del cuerpo y suelen ser geográficas, es decir, que parecen un mapa, ¿vale? Parece que, pues como en estas fotos, parece que tenemos dibujado un mapa en la piel. Y a los de Estados Unidos, que les encanta compararlo con cosas, les recuerda siempre a la costa de Maine. Entonces les llaman, pues eso, en costa de Maine. Si se parece a eso hay que sospecharlo, ¿vale? Y estas manchas son de las primeras expresiones clínicas de la enfermedad, ¿vale? O sea, muchas veces ya suelen estar presentes en el momento del nacimiento, pero estas manchas son muy inespecíficas. Hay muchísimas manchas café con leche en el momento del nacimiento que no tienen que ver con esto. O sea, que aunque estén y sean frecuentes y sean precoces, el que una persona que tenga una mancha café con leche no tiene por qué asociar nada más, ¿vale? A ver. Y pueden aumentar durante la evolución, pueden salir en distintos sitios. Vale, vamos a ver qué pasa ahora cuando afecta la mutación a las células del sistema endocrino. El sistema endocrino es muy amplio, entonces voy a ir también aquí haciendo subgrupos, ¿vale? De lo más común a lo menos común. La afectación endocrina más común suele ser una pubertad precoz periférica. Como tal, es una pubertad precoz, siempre ocurre en niños, ¿vale? Es mucho más frecuente en mujeres, 9:1. ¿Vale? Y la edad media de presentación de los casos es más o menos en torno a los 4, esa es la media, ¿vale? Pero hay algunos que desde bebés ya tienen alteraciones endocrinas, ¿vale? ¿Qué pasa? En este caso es la célula del ovario la que se vuelve loca, como digo, está activada cuando no debe y produce estrógenos cuando no debe.
estrógenos, o hablo de niñas porque en varones es menos frecuente, ¿vale? Que sería pues lo mismo, en el testículo está activado y produce testosterona cuando no debe, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos hormona sexual cuando no tenemos que tenerla, pues lo que empiezan a producir son cambios de como si fueran pubertad cuando no tendría que estar, ¿vale? Pero para nosotros los endocrinos nos da una pista que esto es una pubertad que no nos cuadra, es una pubertad desordenada. Sí, tengo el pechito un poco alto, pero ya he tenido algún manchado de sangre que no cuadra, ¿no? Y además es muy temprano, que a nosotros se nos enciende la bombilla y algo no nos cuadra, ¿vale? Y produce también, que esto ya lo veréis que en los trastornos endocrinos es bastante global a todos los trastornos endocrinos, produce un aumento del crecimiento y un aumento de la maduración ósea. ¿Qué significa eso? Que crecen más de lo que deberían, pero que el hueso se cierra más rápido de lo que debe. Es decir, que acortan el tiempo de crecimiento total. ¿Vale? O sea, vale, está más alto que los demás, pero va a parar de crecer antes. Entonces ahí es cuando tenemos que estar atentos, porque puede haber afectación de la talla final, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? No voy a entrar mucho, ¿vale? Pero, bueno, una cosa que no os he dicho es que normalmente estos estrógenos vienen de quistes que se forman en el ovario. Es bastante frecuente que con esta afectación se formen quistes en ambos ovarios. Y a veces también es solo en uno, que esto, como ya hemos dicho, es como de mitad de cuerpo, me afecta la mitad del cuerpo y a veces tiene más tendencia a que pase en uno de los dos ovarios, ¿vale? Aquí a nosotros nos preocupa que estos quistes lleguen a ser muy rápidos, o sea, muy grandes y tengan peligro de, pues eso, todo lo que ocupe espacio en el ovario hace que pueda el ovario girarse y pueda dar una torsión ovárica que puede ser peligrosa. No es frecuente, ¿vale? Y en general, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que, por muy grande que sean, no conviene extirparlos, ¿vale? Que a veces, nos asusta, es muy grande, a ver si se va. Nada, así como prevención no se suele recomendar, ¿vale? El tratamiento. Pues el tratamiento es endocrino. ¿Qué nos preocupa? Pues primero, pues que una niña tenga un desarrollo que no le toca, ¿vale? Y otro, sobre todo, la afectación de la talla. ¿Qué podemos hacer para que no se le cierre tan rápido ese hueso, que le dé margen a que pueda crecer? Pues se ha visto y se recomienda en las pocas guías que tenemos que el tratamiento sea a parar la formación de los estrógenos, ¿vale? Entonces, en general, cuando nosotros tenemos algo que viene de central, paramos la orden de arriba. En este caso, como viene de abajo del ovario, lo que paramos es la acción de los estrógenos en el hueso, ¿vale? Directamente ahí. Y se hace pues con algo que evite que pasemos de andrógenos a estrógenos. Bueno, no voy a entrar más, es para que tengáis una pincelada. Dentro del sistema endocrino, otra de las afectaciones que tenemos es la afectación de las células del tiroides, ¿vale? Lo que se suele dar es en la infancia, pero un poquito más tarde, y lo que sí que es muy frecuente es que haya lesiones en la ecografía, ¿vale? Normalmente, aproximadamente la mitad de los individuos con displasia fibrosa, el síndrome de McCune-Albright, pueden tener alguna lesión en la eco. Lo que ya no es tan frecuente es que eso produzca alguna alteración de las hormonas del tiroides, ¿vale? Cuando se produce siempre una activación. Como ya hemos dicho, la célula se vuelve loca, se activa cuando no debe y en este caso, si se activan las células del tiroide, producen más hormona tiroidea, ¿vale? Entonces, esto suele pasar en el 10-30% de los individuos. En general, bueno, no voy a entrar, síntomas de hipertiroidismo, que a los endocrinos los conocemos, bueno, diarrea, palpitaciones, nerviosismo. Y el tratamiento pues suele ir orientado a parar los síntomas, ¿vale? Con el metamizol, que es lo que utilizamos para parar los síntomas del hipertiroidismo, ¿vale? Y si no funciona bien, porque a pesar de eso nos es muy difícil mantenerlo bien controlado, tiroidectomía, ¿vale? Otra cosa que puede pasar en los niños que tienen aumentada la hormona del tiroides es que también tienen una aceleración del crecimiento cuando no deben, ¿vale? Entonces, como vais a ver en los niños, las alteraciones endocrinas suelen tener ese síntoma en común, la aceleración del crecimiento.
Vale, ahora quiero hablaros de la siguiente célula endocrina así afectada, que suele ser la que produce acromegalia o gigantismo. ¿Vale? Esto suele ser en la hipófisis, de las que viene la hormona de crecimiento, se suele ver entre el 15 y 20% de los casos. ¿Vale? Y cuando viene, en muchos de ellos está acompañado también con un aumento de prolactina. Síntomas: aceleración del crecimiento. Todo es lo mismo, pero en este caso es por hormona de crecimiento. ¿Vale? Entonces hay que estar atentos, sobre todo porque el aumento de hormona de crecimiento sí que puede tener repercusión negativa en, por ejemplo, como hemos dicho, la displasia fibrosa. También hace crecer la displasia fibrosa, ¿vale? Y eso hace pues, que si es en el cráneo pues pueda tener más riesgo de que se afecten los nervios, ¿vale? Si la hiperfunción de la GH se produce en niños, lo que nos da es que crecen muy rápido, armónicos, ¿vale? Todo crece rápido, porque están en época de crecimiento. Si pasa en un adulto, que es menos raro, pero a veces se ve, o sea, que es más raro, pero se ve, en este caso nos crecerían solo manos, pies, la nariz, las orejas. Vamos, sería algo raro. O sea, que si alguien nota que le aumenta la talla del pie o que crece algo, ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, en general, terapia farmacológica, ¿vale? Destinada a parar la hormona de crecimiento. Y hemos dicho que se asocia con la expansión de las lesiones de la displasia fibrosa, ¿vale? Que es lo que hay que tener, sobre todo estar atentos y diagnosticarlo y tratarlo en cuanto antes, ¿vale? Otras alteraciones que podemos tener son alteraciones del testículo, sin que sea pubertad, ¿vale? Que normalmente que crecen más de lo que deben, aunque no sean funcionantes, ¿vale? También asocia pérdida urinaria de fosfato, ¿vale? Esto suele ser por producción aumentada de este factor. No voy a entrar mucho tampoco. Y muchas veces suele relacionarse con el grado de extensión de la enfermedad. Y algo muy raro, ¿vale? Pero que es bastante grave, es el síndrome de Cushing, normalmente neonatal. Esto se da nada más nacer, ¿vale? Y fetal y neonatal. Muchas veces produce muerte intraútero, pero si llegan a nacer, pues dan este fenotipo. Veis así la carita muy gorda, pelo así oscurito, y puede llegar a ser muy peligroso, ¿vale? Normalmente son muy graves, pero si sobreviven se pasa solo, porque esto viene de la glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal neonatal fetal va involucionando solita poco a poco, ¿vale? Es raro, muy raro. Ya veréis que lo más grave es lo más raro, porque en general o no nacen o se pasa y sobrevive niño. Entonces es lo más raro. Y luego quería hablaros en general de cuando afectan a otras células, ¿vale? Si tenemos afectación hepática, puede producir hepatitis, colestasis, afectación gastrointestinal por el reflujo, afectación pancreática, pancreatitis, neoplasias, muy raras, ¿vale? Quedaos que eso es rarísimo. Mixomas, alteraciones hematológicas y cáncer de mama. No se ha visto que aumente el cáncer de mama, pero sí que es más precoz, ¿vale? Vale, entonces ya hemos dicho lo que pasa cuando tenemos una mutación en esa célula y lo que le pasa a las distintas células cuando se ven afectadas. Ahora, ¿qué es el síndrome de McCune-Albright? ¿Vale? Pues no es más que asociar más de una afectación, ¿vale? En general, pues eso, suelen ser tejido óseo, sistema endocrino y afectación de la piel, de esas tres, ¿vale? Si hay más de una, ya se diagnostica clínicamente como síndrome de McCune-Albright, ¿vale? Esta es como la imagen típica, pues eso, una niña, porque suelen ser más frecuente la pubertad precoz en niñas, la mancha y la displasia fibrosa, ¿vale? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues la mayor parte de los casos es un diagnóstico clínico, porque, bueno, en general, para hacer el diagnóstico clínico de la tríada clásica que nosotros llamamos, es decir, las manchas café con leche, la hiperfunción endocrina y la displasia fibrosa, con que haya dos de ellas afectadas, ya tenemos el diagnóstico, ¿vale? No hay que hacer ninguna prueba más, el diagnóstico está hecho. Tenemos también el diagnóstico genético, como sabemos el origen de la enfermedad y que está en esa mutación,
pues se puede ir a buscar la mutación, ¿vale? Hay técnicas que la buscan. El problema es que, como ya os he dicho, que es un mosaicismo, no están afectadas todas las células. Entonces, para tener, o sea, si nosotros sacamos sangre y lo hacemos en sangre, tenemos muy poquitas probabilidades de encontrar la mutación, ¿vale? Más o menos 10-20% si acaso. Pero si lo hacemos en una célula que sabemos que está afectada, por ejemplo, si a alguien le operan, le hacen cirugía del tejido fibroso y cogen una muestra, pues analizarla ahí casi es el 80%, ¿vale? El problema es que hay muy poquitos sitios donde se haga, pero ahí sí que se podría encontrar, ¿vale? El tratamiento, según los síntomas. Ya os he dicho lo que puede tener y según lo que tenga cada uno, pues se hace un tratamiento u otro, ¿vale? Terapia hormonal, o sea, con hormonas en función de la afectación endocrina y desde el punto de vista traumatológico, el doloroso, según lo que se tenga, ¿vale? Prevalencia. Bueno, pues estamos aquí porque es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara, ¿vale? La displasia fibrosa no tanto, ¿vale? Entre 1 de cada 15.000, 1 de cada 30.000 personas. Pero hay muchas que no se han diagnosticado. Las que son asintomáticas no se diagnostican. Entonces tiene que haber más, pero no se diagnostican. Y, sin embargo, dentro de las lesiones óseas es como un 7%, ¿vale? Lo que es menos frecuente es el síndrome McCune-Albright, que ya para asociar varias afectaciones ya nos metemos en una prevalencia de 1 cada 100.000, 1 de cada 1 millón de personas. Estamos hablando que en España entre 40 y 400 casos, ¿vale? Y yo dije, me ha tocado a mí uno. Qué honor, tengo que ayudar, pensé. Y luego esto es una cosa que me parece muy interesante, ¿vale? La herencia, para que os quedéis muy tranquilos. Es una mutación que se produce poscigótica, es decir, después de que ya se nos haya formado el embrión, ¿vale? O sea, sí, el cigoto. Por lo tanto, no se hereda de los padres, ¿vale? No viene de los padres. No se ha encontrado, yo creo que en ningún caso, padres afectos, hijos afectos, ¿vale? No se transmite a los hijos porque no afecta a las células, al espermatozoide o al óvulo, ¿vale? No se transmite a los hijos y se pueden tener hijos, ¿vale? O sea, no afecta a la función reproductiva. Sí que a veces tardan un poquito más en conseguir el embarazo, pero hay embarazos y no afecta a la función reproductiva. Y el riesgo de que el hermano tenga, o sea, unos padres que me preguntan, pues mi hija tiene tal o mi hijo tiene tal, ¿qué riesgo hay de si tengo otro bebé? Pues el mismo que la población general. Es raro, es muy raro, ¿vale? No aumenta el riesgo en un hermano, ¿vale? Y luego, pues ya cuando me habían invitado aquí a venir a la charla, me puse a mirar la página web de la Asociación de Displasia Fibrosa, que me ha parecido súper interesante, muy actualizada y un montón de cosas de los que los mismos médicos podíamos aprender, ¿vale? Encontré la guía que han hecho, pues eso, en Estados Unidos y que me parece súper completa y que si alguno, vuestro médico os pone cara rara cuando le habláis del síndrome o tal, está muy bien resumida y para que entenderlo muy bien y la tenéis en vuestra página de la asociación, ¿vale? O sea que me parece muy interesante que vosotros mismos habléis de que existe esto, ¿vale? Porque muchos médicos no saben dónde buscar, se vuelven locos. Y una cosa que me gustó mucho, que resumían que es muy importante determinadas cosas a evitar, ¿vale? Deportes de contacto por tema fragilidad de hueso, prevención de fracturas, etcétera, evitar actividades de alto riesgo también en función del grado de displasia de cada uno, ¿vale? Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Evitar descompresión del nervio óptico profiláctico, es decir, preventivo, es decir, para evitar ceguera y otras cosas, se ha visto que no hay que tocar, que por muy alarmante que parezca la radiografía, el TAC, lo que sea, así para prevenir algo, que no se haga, que no se toque, ¿vale? Porque es muy raro que se afecte el nervio, ¿vale? La extirpación de quistes ováricos, que yo lo he aprendido en esta guía, ¿vale? Y que me parece que tienen que saberlo, ¿vale? Que por muy grande y por mucho que asusten, la probabilidad de que eso vaya a dar torsión de ovario o algo peligroso es muy bajita y además que es que no prevenimos que se vuelva a producir otro quiste, ¿vale? Y la radioterapia en el tratamiento de la displasia fibrosa, ¿vale? Porque se ha visto que eso sí aumenta las neoplasias malignas, ¿vale? Esas son 4 cosas que hay que tener clarísimo. Muchísimas gracias, ¿vale? Por invitarme y por darme esta oportunidad.
Y ahora si queréis, si tenéis alguna pregunta que sepa resolver. Gracias. Pues muchísimas gracias por la charla. Y yo tenía varias preguntas que hacerte. Una de ellas, preguntarte, porque conozco un caso en el que a un niño afectado con un síndrome Makinson-Braid le habían terminado extirpando un testículo. Y me preguntaba si puede ocurrir lo mismo en el caso de niñas, que llega un momento en que sea beneficioso extirpar un ovario. Las guías dicen que no, ¿vale? Ni extirpar el quiste, ni mucho menos extirpar un ovario, ¿vale? Nosotros cuando pensamos en hacerlo es para ver si podemos prevenir tanto que haya esa suelta de estrógenos que no debe, o si prevenimos algo peor como una torsión de ovario. Pues se ha visto que no hay riesgo-beneficio, o sea, no hay nada que vaya a favor de que extirpar un ovario mejore en algo, ni los síntomas, ni la probabilidad de la torsión de ovario, o sea que no, ¿vale? No estaría indicado, yo creo. Y tenía dos preguntas más. Otra de ellas es con respecto a la medicación para el tema de la pubertad precoz. En el caso de las niñas, que había leído que no se recomendaba más allá de los 7 u 8 años. Sí. Y quería saber el por qué, porque realmente supongo que a las niñas que se le corta la medicación a esa edad, la talla sí que sigue siendo reducida, supongo, ¿no? O sea, eso no es así, ¿eh? ¿No? Se pone, y de hecho se pone hasta incluso que llega, no está claro hasta cuándo poner, ¿vale? Pero más allá de los 7-8 años, seguro. ¿Vale? Porque lo que nosotros buscamos es que no acelere el hueso y que no haya un cierre precoz y puedan seguir creciendo y no se les acorte el margen de tiempo de crecimiento. Entonces, en principio está indicado poner incluso a los 7-8 años. O sea, el diagnóstico muchas veces se retrasa bastante. Entonces, a los 7-8 años es prácticamente recién diagnosticadas la mayoría. Ahí es cuando se suele empezar a poner el tratamiento. Que yo sepa, vamos, yo no lo he leído, y de hecho, pues casos que yo he llevado, más allá se pone. Está un poco hasta cuándo poner. Yo creo que el margen sería, pues cuando ya llegue su momento real de pubertad, ahí dejarla ir un poco, ¿no? O sea, no hay nada, es que como hay tan poquitos casos, tampoco hay conclusiones exactas, pero más allá de los 7-8 años, seguro, porque tienes el beneficio de que no se va cerrando el hueso y además es muy pronto todavía y no tiene que estar con síntomas puberales, ¿vale? Entonces, yo como tal pensaría en quitarla cuando se acerque a la edad de pubertad en la que a ella le tocaría, si no tuviera eso, empezar su pubertad. Entonces nosotros sí que sabemos cuando las hormonas centrales ya empiezan a mandar signos de, oye, yo ya estoy activada porque me toca, pues ahí es como, pues ya está, dejamos de ponerlo y ya que siga su curso. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta es con respecto a la proteína G. Pues te quería preguntar, tengo entendido, que a lo mejor no estoy lo cierto, pero tengo entendido que a nivel endocrino la hiperproducción hormonal se produce de manera intermitente. Sí. O sea, que no es continuada. Sí, totalmente. Y lo que quería saber es, la activación esa que se produce la proteína G sin necesidad de que exista un estímulo exterior, ¿es continuada o es también intermitente? Es intermitente, o sea, esa es la causa de que... Vale. Eso es. Entonces, en los mismos pacientes ves que hay momentos en los que efectivamente tiene más clínica y dices, uy, aquí tenemos un brote, como yo les digo, es que esto está en brote. Aquí hay un momento en el que se está desencadenando eso que no debe. Y hay otros momentos en los que remite solo. O sea, de hecho, por eso también el diagnóstico es más tardío, porque, nosotros siempre somos muy conservadores y vemos un poco, bueno, pues sí, parece, de hecho, en nivel endocrino a veces hay niños que empiezan con aumento de estrógenos y luego se les quita solo, y es a nivel de que no tengan esta patología. Entonces nosotros siempre vigilamos un poco y eso hace que cuando haya que esperar un poquito para hacer el diagnóstico y que, sobre todo porque hay veces que tú haces las pruebas y haces una ecografía, dices, uy, vamos a ver de dónde viene y no encuentras nada. Mides el estrógeno y está bajito y dices, qué raro, ¿no? O sea, sí, es totalmente intermitente hasta que lo cazas, como yo digo, en un brote que ya te aparece un quiste en un ovario. Uy, pues ahí hay algo. Y el estrógeno elevado en la analítica. Sí, totalmente, es totalmente en brotes. Y por lo tanto los síntomas también van en brotes. Pues muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Pues muchas gracias.